Bueno, estamos con David para conocer un poco más sobre la historia, en este caso de Saboya, de Francia, y de lo que fue la anexión de Saboya a Francia. Bueno, hace algunos años se cumplieron los 150 años, y bueno, y nos gustaría que nos comente qué fue esto, cuál fue el contexto histórico en el que se dio. Hola, sí, buenas tardes, Anaí. Sí, la anexión de Saboya a Francia acontece en 1860. El contexto es el siguiente, para explicar un poco. Francia estaba gobernada por Napoleón III, un sobrino del primer Napoleón, e Italia no existía. Lo que hoy conocemos como Italia no existía. Existía el reino del Piamonte, que comprendía Saboya también. Piamonte y Saboya eran un mismo país desde el año 1032 hasta el 1860. El Piamonte lo que empezó a hacer más o menos en la década de 1840 es empezar a crear la idea de un gran estado que contenga a diferentes ciudades y principados de la península itálica, y todo eso bajo la égida del rey del Piamonte, que el rey del Piamonte era de la casa de Saboya. El rey del Piamonte, el rey Carlos Alberto, rey del Piamonte, decide en 1848 y 1849, a través de las batallas de Constanza y de Novara, decide enfrentarse al imperio austríaco, que tenía distintas posesiones al norte de la actual Italia, ya sea la Lombardía, el Véneto y otras zonas de influencia. Decide empezar una guerra contra Austria. La pierde estrepitosamente porque Austria, para que la gente nos comprenda, no era en ese momento el diminuto país que hoy conocemos, sino que Austria era un gran imperio que iba desde los confines de la actual Polonia, la ex Yugoslavia, la actual Austria, Hungría, República Checa, República Eslovaca. Era un país muy pero muy grande, con muchos millones de habitantes, y estaba apoyada además por Prusia, que es, parte de Prusia es lo que es hoy Alemania. Era una gran superpotencia apoyada de otra potencia militar, y por lo tanto era imposible que el Piamonte por la vía militar le gane a Austria. Por lo tanto, el Piamonte lo que hace esta vez es le pide ayuda a Francia a través del Tratado de Plombières de 1858. Olvidan viejas rencillas con Francia, porque Francia invade Saboya y el Piamonte 6 veces en la historia de lo que es Saboya y Piemonte. La invade, se ven invadidos por Francia 6 veces. Y a través del Tratado de Plombières se acuerda lo siguiente: que Francia le va a prestar apoyo logístico y militar al Piamonte para luchar contra Austria. Y a cambio de esto, el Piamonte lo que va a hacer es darle Saboya y Niza, que pertenecían al Piamonte. Esta anexión ocurre de lo que es Niza y Saboya, ocurre en 1860. La anexión ya estaba pactada desde 1858 por el Pacto de Plombières, pero lo que se hace en 1860 es un plebiscito entre la población de Saboya si aceptaban o no unirse a Francia. Gana el sí a la anexión a Francia. Es hasta el día de hoy un plebiscito un tanto controvertido. Algunos decían de que no había papeletas del no, que solamente, por supuesto, solamente podían votar los hombres. Es hasta el día de hoy en Saboya ese plebiscito es un tanto controvertido. ¿Y qué pasó con el Piamonte? El Piamonte lo que hace es se aboca a la construcción del reino de Italia, porque le gana a Austria, le gana a la Lombardía, al Véneto, luego logra por la vía pacífica unir otros pequeños principados que había al centro italiano. Y bueno, lo que es la casa de Saboya, lo que es el Piamonte, se aboca a hacer lo que fue el reino de Italia, que el reino de Italia fue hasta 1946. Y Francia, como para entender un poco lo que fue el proceso de anexión, Francia es una gran nación, es un gran estado, pero que Francia se ha cimentado sobre la fusión de otros pequeños reinos que fueron desapareciendo, ya sea que desaparecieron sus gobernantes, Francia los anexó por la vía pacífica, por la vía de matrimonios, por la vía de distintas guerras, y la Francia que hoy conocemos es
el reino de los francos original, pero a su vez tiene lo que es el antiguo reino de Navarra, el antiguo ducado de Saboya, la antigua Alsacia, la Normandía, el antiguo ducado de Borgoña, el Rosellón y otras tantas regiones y pequeños estados que, bueno, con el discurrir de los años fueron desapareciendo y Francia se expande hasta las fronteras actuales. Se puede decir que cuando llegaron los primeros inmigrantes, que fue en 1857, ellos pertenecían a la formación anterior, no ya cuando estaba anexado entonces. Así es, ellos, las personas que vinieron de Saboya y de Piamonte eran ciudadanos del reino de Piamonte. Los primeros suizos franceses que vinieron en 1857 a San José eran ciudadanos que provenían del reino de Piamonte, ducado de Saboya. Luego de 1860, por supuesto, Niza y Saboya pasan a pertenecer a Francia. También otra cosa que vamos a agregar al tema del plebiscito que se hizo en 1860 es que Francia le hizo a Saboya muchas promesas que no cumplió. Les prometió de que los ciudadanos no iban a hacer el servicio militar, la conscripción, que no iba a haber impuestos, que iba a haber una zona franca, montones de distintas promesas para forzar el sí, que finalmente no se cumplieron, y las condiciones de vida en Saboya, luego de anexionada por Francia, fueron mucho más duras. El gobierno francés con Saboya fue mucho menos benévolo que lo que venía siendo el régimen anterior. Y todo esto sucedió alrededor de la ciudad de Chambéry. Claro, porque Chambéry era la capital de la provincia de Saboya, porque Saboya estaba dividido en dos, como en la actualidad eran dos provincias, de Alta Saboya y Saboya, y había dos capitales, Chambéry y Annecy, que tenían sus gobernadores que se enviaban desde la corte del rey del Piamonte en Turín, porque bueno, la capital fue primero Chambéry, pero luego con el discurrir de los años se trasladó a Turín. Pero sí, había por supuesto una administración nombrada desde Turín. Bueno, muchísimas gracias, David. Muchas gracias y una feliz fiesta y feliz año para todos nuestros televidentes.